Yo soy un gran rey, dice el Señor del universo, y todas las naciones temen mi nombre. Esto es lo que os mando, sacerdotes. Si no escucháis y no ponéis todo vuestro corazón en glorificar mi nombre, dice el Señor del universo, os enviaré la maldición. Os habéis separado del camino recto y habéis hecho que muchos tropiecen en la ley, invalidando la alianza de Leví, dice el Señor del universo. Pues yo también os voy a hacer despreciables y viles para todo el pueblo, ya que vuestra boca no ha guardado el camino recto y habéis sido parciales en la aplicación de la ley. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos creó el mismo Dios? ¿Por qué entonces nos traicionamos unos a otros, profanando la alianza de nuestros padres? Palabra de Dios. Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad. Guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor. Sino que acallo y modero mis deseos, como un niño en brazos de su madre, como un niño saciado, así está mi alma dentro de mí. Guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor. Espere Israel en el Señor, ahora y por siempre. Guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, nos portamos con delicadeza entre vosotros como una madre que cuida con cariño de sus hijos. Os queríamos tanto que deseábamos entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino hasta nuestras propias personas, porque os habíais ganado en nuestro amor. Recordad, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas, trabajando día y noche para no ser gravosos a nadie. Proclamamos entre vosotros el Evangelio de Dios. Por tanto, también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, porque al recibir la palabra de Dios que os predicamos, la acogisteis no como palabra humana, sino cual es en verdad, como palabra de Dios que permanece operante en vosotros, los creyentes. Palabra de Dios.
El Señor esté con vosotros. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplid todo lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Lían fardos pesados y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Que les hagan reverencias en las plazas y la gente los llame rabí. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis llamar maestros, porque uno solo es vuestro Maestro, el Mesías. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Permaneced de pie para recibir la bendición con la palabra de Dios. Queridos sacerdotes concelebrante, queridos hermanos, la palabra de Dios en este 31º domingo del tiempo ordinario nos dice cosas muy claras que tenemos que tener como cristianos. Si os acordáis, la semana pasada, el domingo, el Señor nos invitaba a poner el amor a Dios y el amor al prójimo como centro de nuestra vida. Hoy la palabra de Dios nos saca consecuencias de esa primacía de Dios. El texto de la profecía de Malaquías, dirigido fundamentalmente a los sacerdotes, guías del pueblo de Israel, pero también a nosotros, reivindica el papel de primacía del Señor. Yo soy un gran rey, dice el Señor del universo, y todas las naciones temen mi nombre. Y esto lo necesitamos en un mundo que ha vuelto las espaldas a Dios. En un mundo como el nuestro, donde Dios parece que está ocultado, como si hablar de Dios y manifestar nuestras convicciones religiosas fuese solo una cosa privada que solo se tiene en la intimidad o en el interior de los templos, sin consecuencias para la vida corriente de cada día, para nuestra vida ordinaria en definitiva como creyentes. Vemos también que el Señor fustiga a los escribas y fariseos hasta el punto de quedar ese vocablo como sinónimo de falsedad, el de fariseo. El Señor los llama sepulcros blanqueados. El Señor les echa en cara que teniendo que ser maestros y guías del pueblo de Israel, también ellos se han convertido en gente que no trasluce a sus obras
la fe que profesan. Dicen una cosa y hacen otra, nos dice el Evangelio. En definitiva, el Señor les echa en cara su incoherencia. Les llega a decir que cargan pesados preceptos sobre los oyentes, sobre el pueblo creyente de Israel, pero ellos no hacen lo más mínimo por cumplirlos. Cargas pesadas. Les dice también que gustan de los primeros asientos y de ser alabados, pero su vida no responde a esa dignidad que reclaman. Y por otra parte nos pone el apóstol San Pablo en su carta primera a los tesalonicenses su propio ejemplo, el ejemplo de un seguidor de Cristo, el ejemplo de quien ha puesto a Cristo como el único Maestro, como el único Señor, hasta el punto de decir que ya no vive, que es Cristo quien vive en él, que no es Pablo, sino que transparenta a Cristo con sus obras. Y nos llega a decir, sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Ese Pablo que vive entregado a la predicación, al anuncio del Evangelio, que no quiere ser carga para los cristianos de Tesalónica, al contrario, ese Pablo que se muestra como servidor de todos. Pues esto es lo que espera de nosotros, especialmente de nosotros sacerdotes, pero también de todo cristiano que tiene que transparentar a Cristo con sus obras. Dicen que el mejor predicador es fray ejemplo, y ahí estamos llamados. Quizá uno de los grandes pecados de los cristianos de nuestro tiempo sea la incoherencia. Decimos que somos creyentes pero no practicantes. Reservamos muchas veces incluso nuestra relación con Dios para los momentos graves o difíciles o angustiosos. Y en cambio, nuestra vida corriente, nuestra vida ordinaria, nuestra vida de cada día discurre por los derroteros de la mundanización, de los derroteros de lo que se lleva, los derroteros de un relativismo que nos invade o de un secularismo ambiental que hace que toda referencia a Dios, que toda manifestación religiosa o consecuencia de la fe en la vida de cada día quede oscurecida. Necesitamos recuperar la coherencia. Somos pecadores, ciertamente. Somos necesitados del perdón y de la misericordia de Dios. No podemos lanzar la primera piedra porque nosotros no estamos libres de pecado. Pero eso no nos ha de llevar a vivir esa esquizofrenia de vida en que por una parte vaya nuestra fe y nuestras convicciones y por otra parte vaya nuestra existencia, desdiciendo con nuestro comportamiento lo que decimos confesar con la fe, o al menos lo que teóricamente aceptamos. Queridos hermanos y hermanas, demos ese paso de la conversión, de tratar de vivir conforme a lo que creemos, de ser testimonio para un mundo que ha oscurecido a Dios. Seamos testimonios elocuentes de la fe en Jesucristo. Mostremos con nuestro amor, consecuencia de nuestro amor a Dios, en nuestro amor al prójimo, la fe en el Señor Jesús. Pongamos ante nuestros hermanos la coherencia de vida de quienes viven esperando la resurrección. Vivamos una vida nueva a pesar de los pesares, de nuestras miserias o de nuestros pecados, que Dios nos perdona en el sacramento de la penitencia y al mismo tiempo nos invita a reparar, nos invita a rectificar, nos invita a una conversión permanente para parecernos a aquel que es el guía y meta de nuestra fe, Jesucristo, que se ha querido hacer camino y meta, que es la verdad que da sentido a nuestras preguntas, que es la vida que nos hace salir de la muerte y aspirar a la vida eterna, que confesamos también en el credo. Queridos hermanos, nuestro mundo, decía el Papa San Pablo VI, que más que de maestros necesita de testigos y solo cree a los maestros si son testigos de lo que enseñan. No podemos quedarnos en un cristianismo pasivo, no podemos quedarnos en ser simplemente cumplidores, un cumplimiento que se queda solo en lo formal. Tenemos que ser esa sal de la tierra que haga que tome sabor cristiano a la sociedad en la que vivimos, llevando nuestras convicciones a la vida personal,
a la vida de familia, a la vida social, al trabajo, a la diversión, a todas las encrucijadas donde los hombres y mujeres de nuestro tiempo esperan ser iluminados por la luz de Cristo. La luz de Cristo en la que hemos sido encendidos por el bautismo, no podemos esconderla bajo el celemín, sino ponerla sobre el candelero para que alumbre a todos los de la casa, a nuestro mundo tan oscuras. Los cristianos no podemos refugiarnos en la intimidad, en lo privado, no podemos refugiarnos en el interior de los templos, sino que el cenáculo, el encuentro con el Señor, en la oración que ha de ser constante, en una piedad viva, en una liturgia vivida, ha de llevarnos a transformar el mundo, a ser esa iglesia en salida que nos pide el Papa Francisco. Queridos hermanos y hermanas, se ha acabado el tiempo del mantenimiento, se ha acabado el tiempo del puro conservar y estamos llamados a ser anunciadores, a salir de nuestra poltronería en una fe sin complicaciones, en una fe de cruzamiento de brazos. Estamos llamados a transformar el mundo con el Espíritu de Cristo, que no abandona a sus discípulos, sino que le da la fortaleza como en Pentecostés. Queridos hermanos, salgamos de nosotros, seamos una iglesia en salida, una iglesia que se hace cercana a los hombres y mujeres de nuestro tiempo, dándoles respuesta a sus preguntas, no las respuestas de una lógica humana que sabemos a lo que nos lleva, sino la respuesta de la fe en el Señor Jesús, las respuestas del Evangelio, la lógica de Dios, que como hemos escuchado, los últimos serán los primeros, quien se humilla será ensalzado, la lógica del servicio, que nos lleva a ser servidores de los hombres, como Cristo no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida por muchos. Dejemos un cristianismo teórico y pasemos a convencer con nuestra fe, pero esa fe hecha vida. Enseñemos por lo más elocuente que es el testimonio. Queridos hermanos, que Santa María, que es bendecida por su fe, feliz tú, bienaventurada tú, porque has creído lo que se te ha dicho de parte del Señor, también hagamos como ella, que la palabra de Dios fructifique en nosotros y ella nos muestre el fruto bendito de su vientre, Jesús, y nos haga, como le pedimos en la oración colecta de este domingo, alcanzar los bienes eternos, los bienes de la vida eterna. Así sea.